Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. Thomas John Augustus Griffin nació el 27 de julio de 1832 en Sligo, un pueblo costero en el noroeste de Irlanda. En el momento de su nacimiento, el pueblo estaba sufriendo un grave brote de cólera. Esto fue parte de la segunda pandemia mundial de cólera, que comenzó en 1829 y terminó en 1851. Durante el brote, el pueblo registró que 1.230 de sus habitantes habían contraído la enfermedad, de los cuales 643 habían muerto, aunque se sospecha que la tasa de mortalidad fue mucho más alta, ya que muchas personas se mostraban reacias a pagar por un médico. Sin embargo, se confirmó que la población del pueblo disminuyó de 15.000 a 12.000. Con solo 17 años, Tomás ya se veía embarcándose en una aventura y se unió a la policía irlandesa. Poco después, se ofreció como voluntario para servir en el ejército británico durante la Guerra de Crimea. Inicialmente trabajó como asistente de almacenista en el departamento de intendencia. Luego obtuvo una comisión como alférez en el contingente turco. Tomás recibió medallas por su distinguido servicio en Crimea. Después de regresar a casa, aprovechó una oferta hecha a los voluntarios de la policía que sirvieron durante ese tiempo para viajar gratis a Australia cruzando el océano. Esto lo llevó a su nuevo hogar en Melbourne, donde llegó a finales de 1856. Tomás tuvo un viaje emocionante a Australia, durante el cual conoció a una viuda adinerada, quien eventualmente se convirtió en su esposa. Desafortunadamente, su historia de amor no duró mucho. Tomás derrochó su fortuna y luego, cruelmente, le envió su propio aviso de defunción para hacerle creer que había fallecido. Después la abandonó y continuó con su vida aventurera. Como había adquirido experiencia en Irlanda trabajando con la policía irlandesa y había luchado en la guerra de Crimea, le ofrecieron un puesto en la Fuerza Policial de Nueva Gales del Sur. Esto fue en 1858, justo antes de que Queensland se separara de Nueva Gales del Sur, el 6 de junio de 1859. Tomás fue enviado a la ciudad de Rockhampton, donde fue nombrado sargento interino. Finalmente se convirtió en el jefe de policía de Rockhampton. Luego fue transferido a Brisbane, donde en 1862 le dieron el puesto de secretario interino del Tribunal de Sesiones Menores. Y en 1863, este puesto se volvió permanente. Le había ido bien, pero Tomás era un hombre de grandes ambiciones. Se había hecho amigo de la hermana de un destacado ministro del gabinete de Queensland y, aunque pasaban mucho tiempo juntos, Tomás no le propuso matrimonio. En cambio, dijo que necesitaría estar en un puesto más alto para poder mantener a una esposa. Durante la última parte de la década de 1850, se habían encontrado pequeños yacimientos de oro en Darling Downs y otras partes de Queensland. Esto resultó en la primera fiebre del oro en Queensland, principalmente en un área conocida como Canungra, a unas 50 millas de Rockhampton. Durante los siguientes años, miles de buscadores de oro llegaron allí. Debido a esto, se decidió que se necesitaba un comisionado de oro y magistrado de policía, y a Tomás se le ofreció el puesto. Aunque tendría que dejar Brisbane, esta era una gran oportunidad para él, y la aceptó rápidamente, ya que muchos buscadores de oro habían llegado a esta parte de Queensland. Se esperaba que la policía realizara tareas adicionales, además de hacer arrestos y ejecutar órdenes judiciales. Una de sus principales responsabilidades era escoltar oro y dinero. Esto, por supuesto, venía acompañado de muchos peligros, incluyendo robos y ataques, así que, para no desanimar a los policías, su salario se duplicaba cuando realizaban estos viajes peligrosos. Su participación era necesaria, ya que antes de que la policía ayudara con los traslados de oro, se habían reportado numerosos ataques, algunos de los cuales habían resultado en asesinato. En noviembre de 1867, el oficial de policía de Rockhampton, Patrick William Cahill, que tenía 27 años, y Juan Francisco Power, que tenía 25, recibieron la tarea de entregar 4.000 libras a un nuevo banco en Claremont. Esto era necesario para servir a la comunidad que se había desarrollado allí. Después de la fiebre del oro, Patricio Cahill y Juan Power tendrían que viajar desde Rockhampton hasta allí a caballo. El comisionado de oro de Rockhampton era Tomás Juan Griffin, de 35 años, y se ofreció a unirse a la escolta durante parte del viaje con el pretexto de que ambos oficiales eran jóvenes y, por lo tanto, bastante inexpertos. Sin embargo, no era realmente necesario que él lo hiciera. Unos días después de haber partido, los hombres llegaron al Bedford Arms, cerca del cruce del río Mackenzie. El hotel era administrado por el señor Alfredo Harding Bedford. Necesitaba ir a Rockhampton y se acordó que Tomás terminaría su viaje allí y acompañaría al señor Bedford de regreso a Rockhampton. Esa noche, Tomás y los dos jóvenes policías, Patricio Guillermo Cahill y Juan Francisco Power, comieron y bebieron en el hotel. Luego regresaron al lugar donde habían instalado su campamento.
Aunque Tomás había dicho que vigilaría el campamento, el señor Bedford le dijo que podía quedarse dentro del hotel. Al día siguiente, Tomás y el señor Alfredo Harding Bedford comenzaron su viaje de regreso a Rockhampton, a una distancia de unas 130 millas. Cuando llegaron, escucharon la noticia de que los dos jóvenes policías, Patricio Cahill y Juan Power, habían sido encontrados muertos en su campamento, y las 4.000 libras que llevaban a Claremont habían desaparecido. Tomás especuló que las víctimas debieron haberse quedado dormidas y fueron asesinadas como resultado. Después de todo, la tarea era peligrosa y muchos habían muerto antes escoltando dinero y oro. Tomás organizó apresuradamente que un grupo de hombres regresara e investigara. Cuando llegaron, al principio pensaron que las muertes habían sido por envenenamiento, ya que encontraron 2 cerdos muertos cerca. Pero después de que el doctor David Salmón realizó una autopsia a los cuerpos, informó que ambos hombres en realidad habían recibido un disparo en la cabeza y que no se había encontrado evidencia de veneno. Aunque sí pensó que probablemente habían sido afectados por algún tipo de narcótico y que ambos estaban en estado de estupor cuando les dispararon. El grupo no pudo transportar los cuerpos a Rockhampton, así que en su lugar les quitaron la cabeza y el estómago a Patrick Cahill y John Power y los pusieron en frascos grandes para llevarlos de regreso con fines de investigación. Esperaban que, con un examen adecuado, pudieran determinar si les dispararon desde lejos o a corta distancia. Alfred Harding Bedford dijo que había escuchado disparos durante la noche en que mataron a los 2 hombres. Dijo que se despertó y se dio cuenta de que Thomas Griffin no estaba allí. Cuando Thomas finalmente regresó, Alfred Bedford dijo que le preguntó sobre los disparos, a lo que Thomas Griffin respondió que había ido a ver a los caballos pero se perdió, así que disparó porque quería atraer la atención de alguien. Sin embargo, esta información solo aumentó la creciente sospecha de que Thomas podría haber estado involucrado en el doble asesinato y como resultado fue arrestado. Su arresto causó mucha discusión en Rockhampton y muchas personas se negaban a creer que Thomas John Augustus Griffin pudiera haber cometido este terrible crimen. Los periódicos también informaron sobre el arresto desde puntos de vista muy diferentes. El Northern Argus defendió a Thomas, mientras que el Rockhampton Bulletin lo consideraba responsable de los asesinatos. En la búsqueda de justicia, el fiscal general le escribió al Dr. Salmon en un esfuerzo por determinar si Thomas era culpable de sus crímenes. Con la ciencia forense aún en desarrollo, el Dr. Salmon tomó el asunto en sus propias manos y comenzó a disparar a cráneos de oveja como una forma de replicar cualquier daño potencial causado por el revólver. Si se podía demostrar que los agujeros en los cráneos fueron hechos por el revólver de Thomas a corta distancia, entonces habría pocas dudas sobre quién era el culpable. El Dr. Salmon luego consiguió algunos cráneos humanos. Eran cráneos antiguos que habían sido recolectados por un coleccionista de cráneos. Sin embargo, carecían de piel y carne, lo que provocó discusiones sobre que los agujeros de bala no serían comparables. En este punto pidió la ayuda del jefe médico de Brisbane, el Dr. William Hobbs. El Dr. Hobbs supervisaba la salud de las personas en las instalaciones estatales, incluyendo cárceles, asilos y estaciones de cuarentena. Él tenía acceso profesional a personas recién fallecidas que no tenían familiares ni amigos que pudieran quejarse de que fueran decapitados y luego baleados para la investigación del Dr. Salmon. El 2 de enero de 1868, la atención del Dr. Hobbs fue captada por la llegada repentina de 100 isleños del Mar del Sur en barcos a Queensland. Los isleños estaban sufriendo de disentería y el Dr. Hobbs ordenó que fueran llevados a la estación de cuarentena de Dunwich en la isla Stradbroke. En tan solo 2 semanas, 24 de los isleños habían fallecido. Sus cabezas eran exactamente lo que el Dr. Salmón buscaba para sus experimentos. La mayoría fue enterrada cerca de la estación, de donde el Dr. Hobbs desenterró sus cuerpos y se llevó sus cabezas para experimentar con ellas. El juicio de Thomas Griffin comenzó el 16 de marzo de 1868 y tuvo lugar en Rockhampton. Tomás se declaró inocente. El juicio generó mucho interés público y grandes multitudes se reunieron afuera de los tribunales. La fiscalía reveló que Thomas Griffin, quien había sido comisionado de oro y magistrado de policía, era un hombre con buena reputación. Pero esto pronto empezó a desmoronarse cuando acumuló una gran deuda de juego de 230 libras con mineros chinos locales, quienes amenazaron con exponerlo cuando no les pagó lo que les debía. A Tomás se le había confiado su oro, sin embargo, no logró mantenerlo seguro y posteriormente lo perdió apostando. No podía soportar la idea de la vergüenza de ser expuesto como ladrón y jugador, así que hizo lo único que se le ocurrió. Robó el dinero de las escoltas de oro. Durante el juicio, el Dr. Hobbs comparó los agujeros de bala en los cráneos de Patricio Cahill y Juan Power con los cráneos de los isleños del Mar del Sur que habían sido utilizados en experimentos.
Pudo demostrar que las balas habían sido disparadas desde el arma del acusado a corta distancia. El juicio terminó el 24 de marzo de 1868 y el jurado declaró culpable de asesinato a Tomás Juan Augusto Griffin. El juez entonces lo sentenció a muerte. El 1 de junio de 1868, Tomás fue ahorcado en la cárcel de Rockhampton. Él fue la primera persona en ser ejecutada en el pueblo. Antes de su muerte, él mantuvo su inocencia, negando su culpabilidad a todos los que veía. Mientras estaba de pie en el cadalso, el verdugo le preguntó si tenía algo que confesar. Tomás respondió firmemente: «No, no tengo nada que confesar». Después de su ejecución, su cuerpo fue transportado al cementerio de Rockhampton, donde fue enterrado en la sección de la Iglesia de Inglaterra del lugar. El verdugo, el señor Joshua Hutton, recogió recuerdos de la ejecución, incluyendo la ropa que Tomás llevaba puesta y su barba, que fue afeitada. Cuando Tomás fue enterrado, lo sepultaron debajo del marinero desconocido con la esperanza de desalentar a los profanadores de tumbas. Sin embargo, varios meses después, cuando se inspeccionó la tumba, se descubrió que el cuerpo del marinero estaba intacto, mientras que la cabeza de Tomás había desaparecido. El gobierno ofreció una recompensa de 20 libras por información sobre la desaparición de la cabeza de Tomás. Sin embargo, nunca se encontró y su estado y ubicación actuales son desconocidos. Se creía que el doctor local de Rockhampton, el señor Guillermo Callahan, se llevó la cabeza y que el cráneo estuvo en su consultorio médico hasta su muerte en 1912. Una teoría afirma que la cabeza de Tomás fue tomada para realizar investigaciones sobre qué podría causar que alguien cometiera crímenes tan horribles. Desde entonces, ha habido informes de que un cráneo ahora se encuentra en un estante en una residencia privada de clase alta en Rockhampton, pero estos son solo informes y la ubicación real del cráneo de Tomás Griffin sigue siendo un misterio. Después de la ejecución, se dijo que Tomás confesó la verdad de lo que había hecho. Se dice que el portero de la prisión, el señor Alfredo Grant, fue testigo de cómo Tomás caminaba de un lado a otro en su celda y gritaba desesperadamente: «No sirve de nada, yo lo hice», pero no era alguien que se rindiera fácilmente. Tomás entonces intentó negociar astutamente con el señor Grant. Le prometió una parte del dinero robado si le ayudaba a escapar. Le entregó un dibujo a lápiz de donde lo había escondido. Sin embargo, a pesar de 2 intentos, el señor Grant y el carcelero principal, el señor Juan Lee, no pudieron encontrar el dinero escondido. Al no poder encontrarlo, informaron al sheriff, el señor Thomas Scarrett Hall, quien ahora estaba a cargo de organizar un grupo de búsqueda para encontrar las 4.000 libras desaparecidas. Durante esto, encontraron un tocón de árbol medio quemado, que estaba cubierto por otro tocón de árbol que había sido colocado contra él. Cuando quitaron el segundo tocón, encontraron la bolsa de Tomás, que contenía el dinero desaparecido. Estaba ligeramente dañada por la lluvia. Alfredo Grant también reveló que Tomás le había contado más sobre lo que había sucedido ese día. Dijo que Tomás le contó que se acercó al campamento de Patricio Guillermo Cahill y Juan Francisco Power, pero Juan Power se despertó y le disparó, y la bala pasó rozando su cabeza. Estuvo tan cerca que la bala atravesó su barba. Esto hizo que Tomás respondiera disparando en defensa propia. Le disparó a Juan Power, y esto despertó a Patricio Cahill, quien supuestamente intentó disparar su pistola, pero su pistola explotó, haciendo que accidentalmente se disparara a sí mismo. El señor Grant dijo que Tomás luego le contó que, con ambos oficiales ya muertos, tenía que sacar el mejor provecho de la situación, así que robó el dinero. Esta versión de cómo murieron los oficiales fue recibida con gran escepticismo por la prensa local, la policía y la gente de Rockhampton. También se creía que Tomás había escrito una carta confesando los crímenes. Sin embargo, en 2008 se descubrió que esta carta había sido escrita por otra persona y en realidad estaba fechada 2 días después de la ejecución de Tomás. Así que, aunque Tomás Griffin fue declarado culpable, se fue a la tumba protestando siempre su inocencia. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.